A todos ustedes también, muchas gracias. Vamos a dar entonces paso a nuestras conferencias del día de hoy. Como les mencionaba entonces, voy a volver pues a rebobinar un poco acerca de las dinámicas que vamos a tener el día de hoy. Vamos a tener entonces bloques de conferencias, bloques de ponencias. Entonces vamos a tener el día de hoy 16 conferencias divididas en 8 en la mañana y 8 en la tarde. Vamos a tener recesos interrumpidos, digamos, de 4 ponencias, receso y 4 ponencias. Entonces, los invitamos a todos ustedes pues, a que estén muy pendientes de cada una de las ponencias. Durante el desarrollo de la conferencia, vamos a estar realizando el envío del formato de asistencia para que ustedes lo diligencien. Como vamos a tener 8 bloques de ponencia, les vamos a pedir por favor que se estén inscribiendo mínimo en 5 bloques de estas ponencias para poder generar los certificados de asistencia. Los vamos a estar entregando durante la mañana y durante la tarde los certificados, no, el registro de asistencia. A todos ustedes, muchas gracias. Los quiero saludar antes de que demos inicio a nuestra primera conferencia del día de hoy, a nuestra primera ponencia. Por aquí Jaime Hernández nos dice que nos acompaña desde la Universidad del SINU, Boris Dávila desde la Universidad Popular del Cesar, de la ciudad de Valledupar, también Misael Perilla desde la Universidad de Cundinamarca, Edison Díaz desde Bogotá y Juan David nos dice que está desde Girardot, desde la Fundación de Estudios Superiores, Monseñor Abraham Escudero Montoya en el Espinal Tolima. A todos ustedes, muchas gracias. Déjenos allí también el saludo y cuéntenos de dónde nos están acompañando el día de hoy. Vamos a dar entonces inicio, hacemos el llamado a las conferencistas Nelcy Armesto y Joana Arias, autoras de la ponencia con el ID 108, cuyo título es Comprensión de experiencias de la corresponsabilidad familiar en tiempos de pandemia en niños y niñas de 5 a 6 años en una institución educativa de la localidad de Usme. Se encuentran entonces presentes nuestras ponentes Nelcy y Joana. Muy buenos días para todos. Sí, estamos presentes. Adelante, recuerden entonces, tienen 15 minutos, tenemos las 9:05 de la mañana, sobre las 9:20 estaremos entonces finalizando. Recuerden que el espacio para las preguntas lo tendremos al finalizar este bloque de ponencias. Adelante entonces. ¿Me podría confirmar si estamos viendo las diapositivas, por favor? Ya se está viendo y te estamos escuchando. Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Nelcy Armesto Argüelles, una de las autoras de la ponencia Comprensión de experiencias de la corresponsabilidad familiar en tiempos de pandemia en niños y niñas de 5 a 6 años de una institución educativa de la localidad de Usme. Esta ponencia realizada por Lady Joana Arias Tavera, quien les está hablando Nelcy Armesto. Resulta que con la situación de cuarentena, claramente hubo unos retos y posibilidades que nosotros como docentes y orientadores de colegios tuvimos que revisar. Por esto se plantea esta investigación. Comenzaremos por el planteamiento del problema, las preguntas que orientan esta investigación, sus objetivos, la justificación, el marco teórico, el marco metodológico y culminaremos con el análisis de estos resultados con sus respectivas conclusiones. Por la situación de cuarentena, varios de nuestros estudiantes tuvieron que pasar por unas dificultades propias de su contexto, más aún de una escuela colombiana ubicada en la localidad de Usme, específicamente en el barrio La Aurora. Los estudiantes, objeto de estudio de esta investigación, tenían alrededor de entre 5 y 6 años. Por la situación de cuarentena, las escuelas tuvieron que cerrar. Esto hizo que los docentes tuviéramos que revisar de qué manera continuar con los procesos de aprendizaje, pero en un contexto locativo como es Usme, de estratos 0, 1 y 2, claramente las posibilidades para entrar a estos encuentros remotos, a los que se les llamaría la educación y learning, no fue de la misma manera para todos nuestros estudiantes, razón por la cual las familias tenían que tener un papel fundamental en estos procesos de acompañamiento, por lo que se plantea el problema que es la falta de corresponsabilidad de las familias durante la situación de cuarentena por COVID-19 en niños y niñas de 5 a 6 años de una institución educativa de la localidad de Usme.
La pregunta entonces correspondía a cuáles son estas experiencias de corresponsabilidad familiar de las familias de estos niños y niñas de 5 a 6 años de esta institución educativa de USP. El objetivo entonces nos invitaba a comprender estas experiencias de la corresponsabilidad familiar en tiempos de pandemia en esta población, con sus objetivos específicos, identificar a través de referentes teóricos y conceptuales actuales la corresponsabilidad familiar en niños y niñas de 5 a 6 años, estableciendo categorías de análisis para responder a este tema de investigación. Categorizar los datos obtenidos a través de la información recolectada en niños y niñas, generando resultados que responden a esta problemática y analizar estas experiencias de la corresponsabilidad familiar en estas familias entrevistadas. Para justificar entonces esta investigación, primero teníamos que revisar que el tema de la corresponsabilidad familiar siempre ha sido frecuente antes de la pandemia y después de la pandemia, dado que pues, la responsabilidad del estudio no es solo para los profesores, sino que también es una demanda que implica la sociedad y la familia que debe estar ahí. Y resulta que cuando los niños y niñas somos más pequeños, somos más necesarios en este proceso, dado que los niños, por ejemplo, de 5 a 6 años, ni siquiera están llegando, apenas están haciendo sus primeras aproximaciones a este código lector, y hacerlo de manera virtual ya implica un reto aún más grande. Por tal razón, nosotros realizamos esta investigación en el marco de la especialización en desarrollo integral de la infancia y la adolescencia en la Universidad Iberoamericana, en la línea Niños, Niñas y Adolescentes, Ciudadanía y Sociedad de la Información, ya que aquí nuestras TICs van a ser las aliadas para revisar y realizar este proceso de análisis. Esta investigación tuvo que pasar por un proceso de visualización de antecedentes, dado que revisar la corresponsabilidad familiar es algo que sí se había realizado, pero que no se había realizado durante los tiempos de pandemia, por lo menos en estos años actuales. Nosotros tomamos entonces para este análisis la teoría ecológica de Ori Bronfenbrenner, que se trata de revisar el contexto en el que se están realizando los procesos. Perspectiva, proceso, persona y contexto. El marco conceptual entonces abordó esas investigaciones nacionales e internacionales que mostraban tenía que revisarse la corresponsabilidad familiar, pero ninguna abordaba el tiempo de pandemia ni los niños en estas edades de 5 a 6 años, por lo que se dan 3 categorías: corresponsabilidad familiar de niños y niñas de 5 a 6 años, y la institución educativa de la localidad de Oslo. Los dejo con mi compañera para el marco metodológico. Gracias, Nelcy. Buen día para todos y para todas. Agradecerles por la invitación a este espacio. Mi nombre es Lady Joana Arias Tavera. En conjunto con mi compañera Nelcy hicimos esta investigación. Entonces, desde el enfoque que nosotros utilizamos como tal, utilizamos el cualitativo, ya que este enfoque ofrece grandes posibilidades para proporcionar datos y asimismo profundizar en los mismos. Este enfoque tiene una riqueza interpretativa que es muy significativa en cuanto a esas experiencias que se pueden analizar e investigar. Asimismo, el tipo de análisis que utilizamos fue el fenomenológico. Digamos que este enfoque lo utilizamos porque tiene una riqueza también en su descripción interpretativa, asimismo pues de esas experiencias vividas, y la importancia que tiene el mismo frente a la pedagogía, frente a la sociología, a la psicología, según esas experiencias vividas. Por eso utilizamos el enfoque fenomenológico. La población como tal, como lo mencionaba mi compañera Nelcy, fue una población que fue, digamos, focalizada de un colegio distrital. Fueron inicialmente, se dio una muestra probabilística de 30 familias, porque digamos que esta investigación fue dada desde los sentires de las familias propiamente, frente a la percepción de cómo estaba esa pandemia, cómo se daba todo este tema de educación en casa, teniendo en cuenta pues, que los niños y las niñas no fueron como objeto inicial de la investigación. Se tuvo 30 familias focalizadas, de las cuales se seleccionaron a 5 familias. Frente al procedimiento, se dieron 3 pasos importantes. El primero fue identificar, a través de todos estos referentes teóricos y conceptuales, la corresponsabilidad familiar en niños y niñas de 5 a 6 años de edad. El segundo paso importante fue categorizar los datos obtenidos a través de la información recolectada. Y el tercer paso fue ya como tal el análisis de esas experiencias de corresponsabilidad familiar en la población pues objeto de estudio.
Las técnicas de información que nosotras como tal utilizamos fue un instrumento de entrevista abierta y a profundidad, ya que esta pues arrojaba una cantidad de información que era significativa para su respectivo análisis. Frente a este análisis de datos, digamos que se dio en el marco de codificación axial, digamos que esta comprendió 4 ítems importantes de análisis. El primero fue la familia de códigos de corresponsabilidad de unidad familiar mínima, y digamos que dentro de esta categoría también se agrupan otras subcategorías, como lo pueden visualizar en la presentación. De allí, digamos que algo importante evidenciar frente a los resultados es que realmente las personas que fueron entrevistadas, estas familias, pudieron dar cuenta de la corresponsabilidad familiar como un apartado fundamental que aporta al desarrollo de los niños y de las niñas, pero también como es importante que desde el colegio se establezca esa importancia de proveer ese ambiente para que se dé una mejor y un acorde desarrollo en los niños y las niñas. Frente a la segunda categoría, que está enmarcada en la familia de códigos del reconocimiento contextual, digamos que allí se enfocaron en esa desvinculación escolar que se dio en este tiempo de pandemia, ¿sí? Por muchos motivos, teniendo en cuenta que muchos niños y niñas tuvieron que cambiarse de barrio, muchos papás, mamás y o cuidadores se quedaron desempleados. Entonces, digamos que una de las como herramientas que se utilizaron allí fue el retirar a los niños y a las niñas del colegio. Muchas familias manifestaban que no era tan importante ni tan significativo que el niño y la niña estuviera conectado a través de una pantalla para obtener, digamos, como tal, todo este tema de educación. Por ende, no lo veían significativo y retiraban a los niños y a las niñas. El tercer código de familias también que se comprendió allí fue el desarrollo integral de los niños y niñas de 5 a 6 años. Digamos que aquí también fue muy importante el reconocer en las familias entrevistadas las comprensiones que surgieron a raíz de lo que para ellos significaba desarrollo y cómo ellos son el primer agente educativo que aportan y contribuyen a dar esas herramientas necesarias para que ese desarrollo tenga esas condiciones necesarias y óptimas para su calidad de vida. Como tal, el cuarto código de familias fue institución académica, ¿sí? La institución educativa. Aquí también se reconoció cómo las familias sienten que aun cuando ellos son los primeros agentes educativos, ¿cierto? Que están allí para sus hijos e hijas y que son ellos quienes son como el primer respondiente, también resaltan la importancia de que la institución educativa sea también quien aporte un 50% a esa educación, ¿sí? Que sea un 50% por parte de la institución educativa y otro 50% también por parte de la familia. Entonces ellos también consideran que es un trabajo mancomunado. Frente a estos análisis ya finales desde el código axial y a partir de esa teoría de Bronfenbrenner, se realiza esa codificación. Codificación comprendida desde el microsistema que es tan importante allí, donde se construyen aquellas relaciones de ese contexto inmediato que se tienen desde los niños y niñas para con las familias. Así que este contexto, pues inmediato en este caso, fue pues claramente el hogar, ¿cierto? Donde están los niños y las niñas inicialmente. Pero también ese código inmediato también se da desde todo el tema escolar, ¿sí? Otro código importante aquí es el mesosistema. El mesosistema que comprende el desarrollo infantil, la educación y todo el proceso que se da académico. Desde allí se comprenden o se contemplan aquellas interrelaciones que también posibilitan esos entornos en el que se da el desarrollo de los niños y las niñas, ¿cierto? Para que participe activamente. Y aquí juega un papel importante también, nuevamente, el colegio y la escuela. El colegio, la escuela y la casa, el hogar. Desde el ecosistema es importante también mencionar pues aquellas emociones que se pudieron dar en los niños y las niñas durante este tiempo de pandemia, que estuvieron, digamos, en clase desde la modalidad remota,
esas emociones negativas, emociones positivas, ¿cierto? Esa desvinculación también escolar que se dio, ¿cierto? Y este ecosistema integra aquellos contextos que son más amplios, ¿cierto? Donde no incluyen al individuo sobre él, pero sí lo influyen. Entonces, de esta manera en las familias se pudo reconocer aquellas emociones a raíz de esa situación, como lo mencionaba, desde la pandemia, eh, situaciones que no se esperaban y que pues no son de control inmediato de nosotros como personas. Desde el macrosistema, pues digamos acá el tema que arraiga todo ello es desde la economía, el empleo, ¿cierto? La ubicación del territorio donde se encontraban aquellos niños y niñas y familias entrevistadas. Desde allí, pues es importante tener presente que por la situación, por todo este tema de experiencias, de este tiempo vivido a raíz de la pandemia, pues se puede decir que en las familias, en los niños y las niñas, pues no fue un proceso fácil, ¿cierto? Fue un proceso más bien difícil de sobrellevar por todos los cambios de adaptación que implica y que implicó este tema y que aún siguen, pues digamos, teniendo una incidencia tanto en el desarrollo como en el comportamiento de los niños y las niñas y también desde las familias, ¿cierto? En poner estos nuevos retos y en poder asumirlos, asumir estas nuevas vivencias, ¿cierto? Tener que pasar por un escenario de hogar y transformarlo en una práctica educativa, ¿cierto? De llevar esa socialización desde las pantallas, porque no es fácil para los niños y las niñas tener que interactuar a través de una pantalla y no hacerlo desde esa presencialidad, desde su propio ser, desde su propio sentir, desde el propio juego, que es la naturalidad de los niños y las niñas, pues fue, digamos que, algo que se pudo evidenciar en esta investigación y fue un tema complejo para los niños y las niñas en primera infancia. Y finalmente, como conclusiones, podemos contribuir a que es importante reflexionar frente a esa corresponsabilidad que se da en esos tiempos de pandemia, ya que pues la situación, digamos que pues sí permitió como tal un acercamiento familiar, que es algo positivo que se puede rescatar de este análisis, de esta investigación, el poder tener a mamá, a papá en casa y el poder tener ese acompañamiento allí permanente, pues digamos que fue algo positivo que deja esta pandemia. Pero también ver como un reto también ese acompañamiento que se dio para tener que asumir como papá y como mamá un rol de docente fue un reto también muy significativo. Aparte, pues esto sumado a todo ese tiempo de trabajo, de otras dinámicas también familiares que también imposibilitan también a veces un acompañamiento 100% eficaz y efectivo en los niños y las niñas. También es importante como recomendación, pues instar también ese esfuerzo de que esos valores socioemocionales y el acompañamiento familiar son importantes, ¿sí? Y no solo en un aspecto académico, sino también porque aportan realmente a esa integralidad y a ese desarrollo de los niños y de las niñas, ¿sí? Terminando como tal este ejercicio que hicimos de este análisis, de esta investigación, es importante esa reflexión a modo pedagógico, ¿cierto? De afirmar que esta situación de pandemia pues destacó también asimetrías en el diálogo familiar, ¿cierto? Que se hacen evidentes también en esta hora de poner en práctica aquellas habilidades discursivas por parte de los niños y niñas, como lo mencionaba Nelson inicialmente de la presentación, importante también mirar ese código lectoescritor de los niños y las niñas. Y desde allí poder también reconocer sus sentires y saberes frente a todo esto que comprendió para ellos esta pandemia. Y finalmente, pues, es una invitación abierta a todos los que somos docentes, los que somos psicólogos, orientadores, a las familias, a toda la comunidad educativa en general, a que ampliemos esos horizontes también emocionales, a que también ampliemos esos discursos también familiares, ¿cierto? Y todo esto pues con el fin de mejorar, entre otras cosas, esa calidad de vida y el desarrollo integral de los niños y las niñas en primera infancia. La educación inicial es supremamente fundamental y es la base en la que se parte para lo que va a ser un niño, una niña, un adolescente y un adulto, y más en esos tiempos de pandemia que ha sido tan difícil la situación. Agradecerles mucho pues por la escucha activa. Muchas gracias. Agradecemos entonces a nuestras ponentes Nelcy Armesto y Joana Arias por su intervención.